Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar esta pequeña introducción sobre lo que hemos dado a llamar, junto con el ICA, biocombustibles y cambio climático. Mi nombre es Jorge Gilbert, soy director de la consultora EEC y junto con el ICA estamos desarrollando todo este tipo de actividades. Bien. Primero es fundamental enmarcar a los biocombustibles dentro de la realidad mundial, ¿no? Primero acerca sobre el análisis del uso de la energía en todas sus formas, ya sea alimentaria, no alimentaria, construcción y lo que normalmente llamamos uso convencional de la energía, que es combustión en distintos medios. Segundo, el tema de a qué nos estamos enfrentando hoy en día respecto a la movilidad. Hoy en realidad tenemos una diversidad muy grande de alternativas que se están solidificando, se están asentando, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los países que en cuanto a su matriz energética, su disponibilidad eléctrica, y ustedes están viendo que ahí tenemos desde vehículos totalmente eléctricos, hasta eléctricos híbridos, híbridos con biocombustibles, hidrógeno, celdas de combustible, etcétera. Todas estas tecnologías están hoy en día disponibles y lo que se está viendo y consolidando es que no va a preponderar un solo tipo de tecnología, sino que va a coexistir un abanico muy importante de ellas. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es por qué hoy en día tenemos fundamentalmente el uso de combustibles fósiles, ¿no? Fundamentalmente esto se debe a la densidad energética. Ustedes están viendo la gasolina ahí en el podio en cuanto a lo que llamamos la concentración específica de energía, watt hora por kilo, y está en el otro extremo las baterías, que si bien están aumentando, su densidad energética es muy baja. Los biocombustibles están en una fracción intermedia más cercana a los biocombustibles fósiles, y ya prácticamente igual que los combustibles fósiles nos encontramos, por ejemplo, con el biometano líquido, uno de los biocombustibles que se está desarrollando en forma muy importante en los últimos años. Bueno, como veíamos anteriormente, hay diferentes proyecciones que se dan a nivel mundial acerca de la expansión y la proliferación de los diferentes tipos de alternativas que veíamos en la diapositiva, en las primeras diapositivas, y ahí están viendo los híbridos muy fuertes, ¿no? Y los híbridos de biocombustibles en aquellos países que disponen de ese tipo de materia prima. Cuando hablamos de posibilidad de desarrollo de biocombustibles, estamos hablando de la posibilidad de desarrollar diferentes cultivos o aprovechar diferentes tipos de residuos, ¿no? Eh, Hoy en día hay una tendencia importante al uso de residuos o al uso de coproductos de otros destinos. Ahí, cuando hablamos de combustibles netamente 100% dedicados a energía, tenemos que analizar la ocupación del suelo, el uso del agua, el ciclo de nutrientes de los suelos, los fertilizantes, la necesidad de uso de fertilizantes, el empleo de la energía fósil y los requerimientos logísticos, ¿no? Vamos a ver ese tema más adelante.
En cuanto al análisis del entorno productivo, cuando encaramos un cultivo de índole comercial, con destino mixto o con destino energético, pasan a tener mucho peso la radiación solar, la temperatura, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de macro y micronutrientes, y también la de dióxido de carbono en aquellos ambientes controlados. Rápidamente, para introducirlos, que no existe un solo tipo de planta, sino hay fundamentalmente dos tipos de plantas que se caracterizan por una eficiencia muy diferente en cuanto, como si fuera un panel solar más eficiente y menos eficiente. Tenemos las plantas de carbono 3, ahí están viendo que tienen una productividad de 5,6, 5,8 a 6,7 gigajoules por hectárea y por día, frente a las plantas de carbono 4 que están entre 8,6 a 9,3, ¿no? Esto es producto del grado de asimilación que tienen las plantas de carbono 4 en cuanto que se miden los miligramos de dióxido de carbono que pueden capturar por decímetro cuadrado de hoja y por hora, que está entre 50 y 70, mientras en el carbono 3 están a 20 y 30. Ustedes se imaginarán que si evaluamos en volumen la cantidad de biocombustibles producidos por las plantas de carbono 4, indudablemente estos son la mayoría, ¿no? Hablando de caña de azúcar, de maíz, de sorgo y otras plantas tropicales, siendo menor la proporción de participación global de biocombustibles de aquellos que provienen de plantas de carbono 3, a pesar que, bueno, no solamente tenemos que tener en cuenta la lógica de la producción, sino también el conjunto de productos que se generan de cada uno de los cultivos. Vamos ahora a entrar en biocombustibles y las demandas ambientales y sociales. Bueno, hoy en día tenemos diferentes problemáticas a enfrentar y que esto tiene que ser tenido en cuenta en la producción de biocombustibles a gran escala, como son los costos de la energía, el déficit nutricional de los suelos, ¿no? La resistencia a malezas, a plantas dañinas, ¿no es cierto? Los márgenes muy ajustados que tienen los productores agropecuarios, el tema del cuidado de la materia orgánica y el deterioro físico de los suelos, ¿no? Y la contaminación también de efluentes, napas freáticas, así como el tema de las emisiones a la atmósfera que producen tanto la producción como la generación de residuos en la producción global de estos biocombustibles. Ahí tenemos el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, que en el año 2022 emitió dos importantes documentos, uno alertando sobre la velocidad del cambio climático que está ocurriendo, que sobrepasa todas las predicciones que teníamos hace pocos años. El otro informe hace más hincapié en las medidas de mitigación y en las medidas y en todas las posibilidades que tiene el hombre de revertir, mitigar, reducir y revertir esta tendencia, ¿no? Bien, eh, ahí un poco las olas, ¿no? Las olas del COVID, las olas de la recesión y la gran ola del cambio climático, que en dimensión es mucho mayor a las otras, entonces su potencialidad de daño es increíblemente grande. Frente a esto, estamos viendo diferentes compromisos que derivan del Acuerdo de París. Cada país tiene que comprometerse, ya no hay más países de diferentes niveles, aquellos que no tenían que responder a
a ningún compromiso y nos encontramos frente a un gap, a una diferencia muy importante entre la tendencia que vamos llevando actualmente y la que tendríamos que llevar para estar dentro de los escenarios que se ha consensuado a nivel internacional, que es admitir un calentamiento máximo global de 2 grados centígrados. ¿Cómo se enganchan los biocombustibles en esta realidad que estamos describiendo? Bueno, fundamentalmente ahí estamos teniendo dos curvas que podría seguir la humanidad. La primera curva de la izquierda, ¿no? Estamos proponiendo reducir drásticamente las emisiones. En el eje de las X tienen la variable tiempo y después ir disminuyendo más adelante la tasa de reducción de emisiones. En cambio, en la de la derecha, la propuesta es reducir poco ahora y a medida que pasan los años y maduren las tecnologías, poder acelerar el ritmo de reducción de las emisiones. Como ustedes ven claramente, la superficie debajo de las dos curvas es totalmente distinta y la superficie nos representa a lo largo del tiempo la cantidad de dióxido de carbono que estaríamos liberando a la atmósfera. Por lo tanto, es fundamental seguir una curva de como la izquierda. ¿Y cuál es la ventaja que nos ofrecen los biocombustibles? Justamente poder arrimarnos a esa curva de la izquierda, porque nos permiten reducir entre un 70 y un 90% la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera sin hacer enormes cambios en la tecnología que estamos utilizando en los motores actuales, ¿no? Y luego más adelante poder ir derivando hacia otras tecnologías. Así que esa es la importancia que tienen los biocombustibles a nivel mundial, su bajo costo relativo, su bajo costo de reemplazo del combustible fósil por el biocombustible y posibilitarnos una drástica reducción de las emisiones en un corto periodo de tiempo. Aquí tenemos ejemplos de alternativa de movilidad para el caso argentino, 100 kilómetros, como vemos que un vehículo a nafta emite 20 kilos de dióxido de carbono equivalente para transitar esos 100 kilómetros. Un vehículo a gas natural comprimido lo reduce a la mitad, a 10 kilos de dióxido de carbono equivalente. Cuando vamos a un vehículo eléctrico, dependiendo de la matriz eléctrica que tenga el país, en el caso de Argentina es una matriz eléctrica que tiene una componente de combustibles fósiles muy importante, por lo tanto ahí estaríamos emitiendo 7,5 kilos de dióxido de carbono para recorrer esos 100 kilómetros. Si vamos a la alternativa de reemplazar el combustible fósil, la gasolina, por biocombustible, estaríamos hablando de una emisión de 4 kilos y si vamos a un vehículo híbrido eléctrico biocombustible, estaríamos en 2,5 kilos de dióxido de carbono equivalente para recorrer los 100 kilómetros. Esto es claramente una demostración del impacto enorme y el potencial enorme que tienen los biocombustibles para descarbonizar y reducir las emisiones. Otro aspecto no menor es tener en cuenta lo que denominamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas a toda la humanidad, con una serie de 17 indicadores y subindicadores con metas específicas a nivel global y después cada país las hace propias. Los biocombustibles tienen la particularidad de no solo estar influenciando sobre aquellos objetivos, ¿no?, o indicadores relacionados con cambio climático o con disponibilidad de energía, sino
afectan otros positivamente una serie de indicadores muy importantes, ¿no? Acá estamos viendo una interacción entre bioenergía y los indicadores, aquellos que tienen contribuciones significativas, ¿no? Y aquellos que tienen moderadas interacciones. Como ven, estamos afectando una serie muy importante de indicadores. Por lo tanto, es otra ventaja sustancial que tienen los biocombustibles. A lo largo de las últimas 2 décadas se han desarrollado diferentes indicadores sobre medio ambiente, sobre aspectos sociales y sobre aspectos económicos. Este es uno que les traigo como ejemplo, desarrollado por el GIBEP, que es una asociación internacional que busca la sustentabilidad de los biocombustibles a nivel mundial, y estamos viendo todos estos indicadores que han sido medidos, han sido testeados en varios países latinoamericanos con gran éxito, lo cual también demuestra la robustez del desarrollo de los biocombustibles en cuanto a indicadores económicos, sociales y ambientales. Entramos ahora a ver algún aspecto económico de los biocombustibles con respecto al agregado de valor. ¿Cómo incrementamos valor o hacemos competir a los biocombustibles generando más ingresos, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente y preservando los recursos naturales? Nos encontramos hoy en día frente a la era de la globalización digital. Ahí estamos viendo cómo la curva amarilla nos indica que la cantidad de información transable en los últimos años ha seguido un trazado de una curva de tipo exponencial, mientras los bienes físicos se duplicaron en los últimos 10 años, los tráfico de datos se multiplicó por 45, ¿no? Por lo tanto, no sé, a diferencia del siglo XX, la curva amarilla, donde fundamentalmente la ganancia estaba en la manufactura, el ensamble y el procesamiento, hoy en el siglo XXI la fuerza y la capacidad de ingreso está en la parte de investigación y desarrollo y en la parte de información, servicios, atributos, lo que denominamos los intangibles. Para que se den una idea, a nivel mundial, el intangible ya constituye el 45% del PBI. En países desarrollados como Suecia y Estados Unidos, este porcentaje llega al 70%, mientras que en países de Asia llega al 39%, y en el caso de Argentina, y creo que esto es válido para la mayor parte de los países latinoamericanos, apenas alcanzamos un 34%. ¿A qué viene esto? Fundamentalmente a que los biocombustibles tienen la particularidad de poder generar valor multiplicando la cantidad de productos que se generan a partir de la fuente de biomasa. Ahí la foto de fondo, estamos viendo lo que son el DDGS o los destilados de maíz. Es un coproducto que se obtiene en las destilerías de bioetanol y que sirven para alimento de diferentes tipos de animales. Entonces ahí estamos viendo que en la base de la pirámide está la venta de la energía en sí, que si lo hablamos en función de volumen es el más grande, pero en relación de precios es el más pequeño, estamos hablando de 600, 700 dólares la tonelada, mientras que en la cúspide de la pirámide podemos lograr productos que estén en 30.000, 40.000 dólares la tonelada. Por lo tanto, la sustentabilidad económica de una cadena de biocombustibles está fundamentalmente
dada por un mix de productos que pueden obtenerse a partir de una materia prima dada, logrando incrementar la cantidad de ingresos por esa unidad de producto. Para lograr esto hay que trabajar fuertemente en el campo científico de investigación, en la parte de estudios ambientales, como agregado información intangible, esto que veíamos que es lo que predomina en el siglo XXI, como agregamos valor a un producto como combustible como son los biocombustibles, dada su posibilidad de reducción de emisiones. También en el campo de las relaciones internacionales hay mucho para trabajar, hay diferentes barreras, diferentes cuestiones a sortear, por lo tanto hay que trabajar en conjunto en cada país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las oficinas de negociación internacional, etcétera, juntamente con la producción privada y la parte científica técnica. Del otro lado, nos encontramos con la pirámide inversa acerca de cómo podemos aprovechar mejor aquellas rutas o residuos que estamos generando, primero evitando y reduciendo su producción, después también el proceso de reutilización, la recuperación y finalmente minimizando la producción final. Acá estamos viendo un ejemplo de lo que veíamos en la pirámide, pero ahora con productos concretos comercializados. Este es el caso del etanol a partir de almidón de maíz, donde queda intacta toda la parte de proteína y fibras que tiene y que se generan toda esta posibilidad de alimentos para distintas especies animales. Ahí estamos viendo también la curva de ascenso de valor. Entonces, bueno, la economía de todos estos productos hace a la sustentabilidad económica en el tiempo de la producción de biocombustibles. Hoy en día en Estados Unidos no sería viable la producción de etanol sin la venta de alimentos y por otro lado, vale está decir que a diferencia de lo que se argumentaba que los biocombustibles competían con los alimentos, producen exactamente el efecto contrario, ¿no? La producción de biocombustibles generan todo este tipo de alimentos de bajo precio que reducen los costos de producción de proteína animal de diferentes especies, dando un beneficio muy importante a toda la comunidad. En sí, para analizar un biocombustible tenemos que tener en cuenta un montón de variables, ¿no? En cada contexto, en cada país, para hablar de sustentabilidad de producción. Ahí les grafico algunos importantes como el clima, las plagas y enfermedades, el tipo de cultivos, cómo es el uso del suelo, las políticas de bioenergía, los diferentes coproductos que se están generando, todo lo que tiene que ver con transporte y logística,
ya que todo lo que provenga de biomasa tiene una baja densidad energética, por lo tanto el transporte y la logística es fundamental. Por eso también es muy importante compartir la producción de biocombustibles con otros productos de manera de dividir los costos de ese traslado enorme de la biomasa. También la demanda, los cambios en la demanda y los patrones alimentarios, ¿no? Las nuevas tecnologías que están, tecnologías disruptivas, ¿no es cierto? Y las regulaciones, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a la licencia social para producir, o sea, cómo se ven a los biocombustibles en las diferentes sociedades, esto cambia de lugar a lugar. Eh, Estamos viendo diferentes películas, series, etcétera, en redes sociales y en plataformas digitales que muchas veces condicionan y alteran la visión de diferentes productos. Esto fundamentalmente se instala a través de los medios. Ahí están viendo algunas gráficas que solíamos ver a lo largo de los últimos 10 años relacionado con los biocombustibles, ¿no? Haciendo lo que estaban sacándole el pan de la boca a la gente, ¿no? Todas con avales entre comillas científicas, ¿no? Y fake news, lo que llaman las noticias falsas. Esto también unido a un ataque que muchas veces sufre la agricultura convencional, de la cual vive la humanidad. Sin ella no podríamos soportar y producir casi el doble de los alimentos que necesitan 8.000 millones de habitantes en el planeta. Esto cambia a veces la percepción pública, esto gestiona una respuesta de índole político. El político recurre a los organismos de control y regulación que generan nuevas regulaciones, nuevas medidas. Estos acuden a los organismos científicos técnicos buscando apoyo, y tenemos el fenómeno de la liebre y la tortuga, ¿no? Mientras la reguera de información falsa y tergiversada que afecta a la imagen de muchos productos va a la velocidad de una liebre, la respuesta científica va a nivel de tortuga, porque son productos biológicos, muchas veces ligados a cultivos, que hay que esperar tiempo para evaluar realmente el impacto que tienen que tener. Por lo tanto, hoy convivimos con cambios de regulaciones permanentes que afectan la producción, que afectan la economía y que afectan lo ambiental, porque frenan muchas veces iniciativas de biocombustibles o impiden la entrada en determinados mercados de un combustible que, como veíamos, nos permitiría reducir en forma significativa las emisiones. Esto está relacionado con eh, lo que nos enseñan las neurociencias hoy, ¿no? Como fundamentalmente las cosas entran por el lado emocional, ¿no? Y no por el lado racional, que es pequeño en relación al emocional. Por lo tanto, hay una serie de elementos a tener en cuenta cuando uno encara estos estudios y que a veces no importa lo que suceda, sino lo que creo que suceda, ¿no? Por lo tanto, la salida a esta disyuntiva en cuanto a la licencia social es la creación de un futuro posible, la creación del entusiasmo, la creación de un nuevo proyecto que toque también la fibra emocional y nos permita seguir avanzando en el desarrollo y la difusión de los biocombustibles.
Vamos a entrar ahora en lo que son, cómo se evalúan ambientalmente los biocombustibles acerca de las huellas ambientales. Para eso usamos el análisis de ciclo de vida, que evaluamos en todas las etapas de producción, desde la creación de la semilla, el cultivo, todas las labores agrícolas, el transporte y la logística, todas las etapas de transformación, el transporte hasta destino final, todo eso se evalúa en cuanto a las emisiones que emite. Hay diferentes huellas ambientales, fundamentalmente nos vamos a abocar a la huella de carbono que mide el indicador en dióxido de carbono equivalente. Hay muchos gases que producen efecto invernadero, pero todo se lleva a una unidad de cuenta que sería el dióxido de carbono equivalente, que tendría el valor 1. Hace más de 15 años nos encontramos desarrollando este tipo de estudios, evaluando la fase agrícola, la fase industrial y la fase de transporte. Ahí tiene una serie de empresas con las cuales venimos trabajando, abarcando más del 80% de la producción de biocombustibles acá en Argentina. Fundamentalmente trabajamos a nivel de, uno puede trabajar a nivel de una organización o puede trabajar a nivel de producto. Estamos centrados en la evaluación del producto en sí, o sea, del litro de biocombustible generado. Fundamentalmente, ¿por qué? ¿Qué nos mueve, qué nos ha movido a hacer un estudio tan profundo durante tantos años y a las empresas de pagar y solventar este tipo de estudios? Bueno, fundamentalmente todas las mejoras que se van sucediendo, porque no se puede gestionar algo que no se mide, por lo tanto es fundamental la medición y las razones comerciales, ¿no? Anticiparse a potenciales medidas regulatorias, ¿no? Después superar barreras en algunos mercados, posicionar y promover el producto en mercados locales, fundamentar el desarrollo de nuevas legislaciones o nuevas regulaciones que permitan favorecer el desarrollo de los biocombustibles. Como les decía, el análisis de ciclo de vida es un procedimiento de tipo objetivo que evalúa todas las cargas ambientales y energéticas correspondientes a una actividad, identificando todas las entradas y todas las salidas al sistema. Esto lo hemos visto. Este, Esto lo podemos hacer en forma completa o en forma parcial. Es muy importante ponerse de acuerdo desde dónde hasta dónde uno está midiendo para después poder comparar en forma fehaciente con otros tipos de combustibles. Estos son los pasos fundamentales. Fundamentalmente definimos los objetivos y los límites de nuestro sistema y después hacemos un inventario. ¿Qué es un inventario? Es anotar todos los elementos que se utilizan en todas las etapas de producción y después a eso se lo multiplica por el factor de emisión para convertir cada una de esas unidades diversas en una única unidad, como decíamos, el dióxido de carbono equivalente. Hay diferentes niveles de precisión en cuanto a los factores de emisión, ¿no? Esos factores que nos dicen un litro de gasoil emite tantos gramos de dióxido de carbono equivalente, ¿no? O un litro de gasolina, o un kilo de carbón, etc. Hay diferentes bases de datos a nivel internacional. Cuando no se hay datos nacionales, se usa el nivel 1 de tablas internacionales. Podemos llegar a tener valores nacionales, ahí estaríamos en un nivel 2 o un tier 2 y un tier 3 cuando usamos modelos de simulación calibrados a nuestra particular realidad. Esto es bastante difícil de conseguir.
Después es fundamental todas esas emisiones que hemos calculado, cómo las distribuimos entre los distintos productos que van saliendo de lo que denominamos una biorefinería. Para darles un ejemplo, una biorefinería de etanol está saliendo al mismo tiempo dióxido de carbono, aceites, harinas proteicas y etanol. ¿Cómo divido esa emisión que yo tengo total entre ellas? Bueno, lo puedo dividir por el peso de cada uno de los productos que yo estoy generando, lo puedo dividir por el contenido energético o lo puedo dividir por el precio de mercado. Eso me va a dar diferentes valores de emisiones. Fundamentalmente a nivel internacional para biocombustibles se utiliza el contenido energético, por lo tanto, yo multiplico cada producto que yo estoy generando por el contenido energético para después tener ese número que me va a oficiar de divisor. Estas son las distintas metodologías que se utilizan a nivel internacional. La más difundida es la metodología europea, ¿no? La Red 1, Red 2 y Red 3. Y eso finalmente se certifica, ¿no? Uno hace el cálculo y una tercera parte certifica la producción. Ahí se utilizan también los factores del IPCC, ¿no? Que son factores de emisión internacionales, también mencionando los niveles 1, 2 y 3 que ya hemos visto anteriormente. Ahí tienen otras bases de datos internacionales que también se utilizan para sacar los factores de emisión. Ahí son todas metodologías que adscriben a la metodología de la Unión Europea. Si uno desde Latinoamérica quiere exportar biocombustibles a la Unión Europea, tiene que someterse a algunos de estos protocolos de medición y ser certificado por tercera parte. Ahí estamos viendo también diferentes estándares que se aplican a los biocombustibles. No voy a ahondar en esto en esta charla, pero para que ustedes después les quede como referencia las diferentes metodologías y las características que tiene cada metodología que uno puede utilizar. En cuanto a los pasos que se siguen para la medición, fundamentalmente ahí tenemos las diferentes etapas que se suceden hasta que uno logra la emisión del certificado de emisión que acompaña al biocombustible y que le permite establecer que cumple con determinados requerimientos de producto. Ahí está la fórmula que se utiliza para el cálculo de emisiones. Estamos viendo que la fórmula está representada las emisiones que se producen en las distintas etapas de producción, ¿no? Diríamos, lo que veíamos de cultivo, de cambio del suelo, de procesamiento, de transporte, etc. Estos son los límites que fija la Unión Europea en cuanto a nivel de reducción de emisiones. Hoy estamos por arriba del 65%. ¿Qué quiere decir esto? Que mi biocombustible tiene que emitir por lo menos un 65% menos de emisiones que el combustible de referencia que se utiliza. También hay otros criterios de sustentabilidad que se están sumando a el criterio de emisiones, como el tema de deforestación, de humedales, o sea, no es solamente el tema de emisiones, sino
en muchos mercados se han puesto muy estrictos en cuanto a una serie de condicionamientos que imponen a los biocombustibles y que deben cumplir y que deben ser certificados por tercera parte. La red 3 eleva los niveles de default e incorpora las definiciones de cambio indirecto de uso del suelo para materias primas de alto y bajo riesgo. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de huellas ambientales para el caso argentino. Lo que hacemos es desarrollar calculadores donde se vuelcan los inventarios, los factores de emisión y se hacen toda la etapa del cálculo. Son planillas Excel bastante complejas, de 30 a 40 páginas cada una. Ahí se utiliza la fórmula que hemos visto de cálculo de emisiones. Ahí tienen las salidas que tienen los calculadores de carbono, ¿no? Y vamos ahora a ver cómo esto se ejemplifica, ¿no? Ahí está un poco graficado toda lo que es la cadena de transformación de los biocombustibles, desde las planillas de campo en la producción primaria hasta la producción final. Estos son como se ven los factores de emisión que yo les decía. Como veíamos entonces, estos son como se ven los factores de emisión en las tablas a las cuales uno recurre para realizar los cálculos. Para evaluar un cultivo agrícola se utilizan los paquetes tecnológicos que se emplean que se dividen por regiones en cada país. Uno tiene que determinar qué paquete tecnológico está utilizando para evaluarlo. Después hay que definir los flujos. Estos son el flujo de material con las diferentes etapas y los distintos productos que se están generando. Esto les quería mostrar algunos resultados, sin ir más en detalle en el cálculo. Ahí están viendo cómo se dividen las emisiones para el caso de etanol. La mitad proviene de casi la mitad de la producción de maíz, ¿no? Lo que le falta para terminar esa mitad sería del transporte, y la otra mitad corresponde a la transformación industrial. Si vamos a analizar lo que es la participación porcentual de las emisiones en la materia prima, vemos que los fertilizantes son los que llevan la parte más grande, y en la parte de transformación industrial es la energía lo que se lleva más del 70% de las emisiones. Ahí estamos viendo las emisiones se valoran en kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada o por unidad de energía. Ahí estamos viendo los distintos productos que se generan a partir de una biorefinería de etanol, como es el EDGS, el WDGS, los aceites, dióxido de carbono, etc. Y acá les traigo para el ejemplo de etanol cómo se compararían las reducciones de emisiones respecto a los valores del combustible fósil que estamos reemplazando, ¿no? Ven que estamos alrededor del 70%. Ahí están las barritas de indeterminación, porque esto no es el cálculo de un solo valor, sino de muchísimos valores que hemos desarrollado
en empresas con diferentes tecnologías, con diferentes tipos de cultivo, etcétera, ¿no? Y esto ha sido certificado por tercera parte. Ahí estamos viendo también cómo varía la reducción de emisiones en función del año, porque el rendimiento del cultivo impacta mucho en la reducción de emisiones, porque yo invierto un montón de energía y si el cultivo me sale mal, toda esa energía lo divido por menos cantidad de grano o de biomasa que me produje en determinado año. Por lo tanto, es importante. Para el caso de biodiesel, acá estamos viendo las emisiones totales expresados en gramos de dióxido de carbono por unidad de energía y los distintos colores nos están representando cuánto de eso viene de la parte agrícola, cuánto de la parte de transporte y cuánto de la parte industrial. Ahí estamos viendo diferentes plantas industriales y como todas más o menos están en un rango bastante parecido. Yendo a los valores finales, esto es el producto de más de 7 millones de toneladas de biodiesel que hemos realizado cálculos donde el porcentaje de reducción de emisiones está en el 70% para valor FOB, o sea, valor puesto en puerto. Tenía ahora un ejemplo de análisis de caso de promoción de biocombustibles utilizando herramientas de mercado y valorizando las ventajas ambientales. En este caso es el RenovaBio, que es una copia del CARB de California. Ahí lo que se hace es fijar metas de descarbonización para todos los biocombustibles, todos los combustibles, los fósiles y no fósiles, y lo que estamos viendo es que la participación es distinta de cada uno de los combustibles y las emisiones también son muy diferentes. Por lo tanto, hay algunos, como los biocombustibles, que están muy debajo de la meta, que sería en este caso 74,25, y los fósiles que están por arriba. Por lo tanto, en este mercado virtuoso, esta diferencia a favor de los biocombustibles se convierte en unos bonos que puede comprar la industria petrolera y así aprovechar la reducción de emisiones que le aportan los biocombustibles para poder también vender un petróleo que cumpla con esa meta, ¿no? Ahí están cómo a lo largo de los años esa meta va a ir decreciendo y va a ir aumentando la participación de biocombustibles, ¿no? La lógica que se sigue en este caso es evaluar también toda la cadena productiva, certificar por tercera parte esa ventaja que está teniendo. Ahí estamos viendo el ciclo de vida que vimos anteriormente. Este análisis de ciclo de vida nos permite justamente cuantificar y luego entramos en el mercado de carbono donde se transan los bonos de emisiones entre una y la siguiente. Realmente quería remarcar hacia dónde vamos en el futuro. Fundamentalmente lo que se está pensando hoy es también unir la producción de biocombustibles a buenas prácticas agrícolas que permita
acumular carbono en el suelo y de esa manera mejorar aún más la reducción de emisiones que estamos teniendo. Ahí estamos viendo la curva de acumulación de carbono en el suelo, de acuerdo a cuán lejos estemos de la situación esta de equilibrio, mayor potencial va a tener la capacidad del suelo en almacenar. El 76% del carbono se encuentra en las raíces. Ya hay mapas para distintos países donde muestra el potencial de captura de carbono y hay un sistema de monitoreo, reporte y verificación que nos va a permitir certificar mediante diferentes protocolos. Acá estamos viendo el de Berra o el estándar. Hay diferentes metodologías y la idea es, en lo posible, llegar a una carbono neutralidad o a una carbono negatividad, o sea, llegar a un biocombustible que cuando se consuma capture carbono en vez de emitir carbono. Bueno, me pasé un poco en el tiempo, espero que haberles dado un panorama general. Ahí están viendo las distintas redes sociales a las cuales pueden acudir para ver charlas grabadas sobre cada aspecto de lo que vimos hoy. También en ResearchGate están los trabajos que venimos realizando con los valores reales obtenidos. Ahí en el QR también tienen la landing page de ESC, donde pueden acceder como un hub a las distintas fuentes de información que ofrecemos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.